Con su permiso. Entendido. Bien, hermanitos. Comenzamos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Espero que se me esté oyendo bien. Eh, Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta plataforma que dice la Divina Respuesta. Muchísimas gracias por su presencia, queridos hermanos, en cada uno de sus países. Acá en Chile, cuando ya son las 8:01 y 3 horas menos allá en México, tenemos a nuestro hermano José Nazario Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, hermanito. Y gracias por apartar un poquito de su tiempo nuevamente para estar aquí trayéndonos la palabra del Señor. Bien, hermanos queridos, en este día vamos a tener una oración para comenzar. ¿Me permiten dejar entrar a otros hermanitos que están llegando? La hermana Gloria, ahí está entrando también. Muy bienvenidos a cada uno de los que ya vienen agregándose a esta plataforma. También viene entrando nuestro hermano Cristian Jara de Iquique, Chile. Y vamos a comenzar entonces, como les decía, con una oración a nuestro Padre Celestial. Por supuesto, recordándoles a cada uno de ustedes que esta plataforma está transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Y por supuesto también todos estos estudios bíblicos que nos traen diferentes hermanos cada día de la semana serán subidos a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que muchas gracias, hermanos, y vamos a comenzar. Y quisiera pedir en esta ocasión, si se encuentra por ahí nuestro hermano Cristian Jara, hermanito Cristian. Hermanito, Sí, hermanita, adelante. buenas Bienvenida, noches, ¿cómo está? hermanito, gusto de verlo. Por favor, quisiera que ponga en las oraciones a los hijos de la hermanita Luz Dari, Muy bien, hermanita. por ¿Cómo no? salud, Encantado. Sí, por supuesto. sí. Y por Bueno, ella también, por la hermanita Luz también, por favor. por toda su familia. Claro que sí, hermanita. Gracias, Encantado. hermano. De Sí. nada, hermana. Hermanito Cristian Jara, ¿es posible que nos lleven una oración de inicio, por favor? Pidiendo por la familia de nuestra hermana Luz Dari. Y también quisiera pedir en forma especial en esta ocasión por mi esposa, por la hermana Soledad Lorca, porque está muy aquejada de dolores de manos por una enfermedad que ella probablemente sea por la enfermedad esa que ha cargado durante bastante tiempo. Nuestro hermano Sergio sabe perfectamente y hemos conversado con él acerca de eso. Así que pedí por mi esposa, por favor, y por la familia de la hermana Luz Dari. Hermanito Cristian, por favor, comenzamos con la oración, amigos. Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, estamos iniciando, Señor, una semana de estudios. Le agradecemos, Padre, por cada uno de los hermanos que ha podido asistir en este día. Queremos pedir, Padre, que usted pueda bendecir esta reunión. Como siempre, solicitar, Señor, que sea de provecho en general para todos nosotros y para todas aquellas personas, Señor, que en el futuro quieran aprender un poco más de la palabra de Dios. Queremos pedir, como siempre, Señor, que usted nos ayude, que el hermano que va a traer la palabra, Señor, usted pueda hacer con él, para que él pueda, Señor, poner a disposición de nosotros todo lo que él ha preparado, Señor. Queremos pedir, Padre, por algunos de nuestros hermanos, por sus dolencias, por sus enfermedades, Señor, por su problemática. Especialmente por la hermana Luzari, por su familia, por sus hijos, por la esposa de nuestro hermano Ernest, Señor. Queremos pedir, Padre, que usted pueda ayudar a todos aquellos hermanos que él necesita. Le rogamos, Señor, que se quede en medio nuestro, que bendiga esta reunión, que ayude, Señor, a que sea una conexión estable, que estos medios, Señor, puedan funcionar bien y que los hermanos que están por entrar, Señor, puedan tener todos los medios para hacerlo. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Rogamos que se quede en medio nuestro. A través de su Hijo pedimos por todos, Señor. Amén. Señor. Amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Vamos entonces a darle el pase a nuestro hermano José Tobías, quien ya nos está esperando entonces para comenzar. Hermano, adelante, que el Señor le bendiga. Sí, hermano, muchas gracias. Y gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos da este espacio, este tiempo, la oportunidad en lo personal de compartir un poco la palabra de nuestro Dios. Si tengo ahí la opción, hermano, de compartir pantalla. Sí, hermanito, ya está preparada. Bueno, muy bien. Entonces, voy para allá para que comencemos y pues gracias por darme esta oportunidad y así pues iniciar este espacio considerando la
la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a iniciar esta lección, una lección que va dirigida a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Todos como cristianos necesitamos conformarnos a la voluntad del Señor. Y esta lección pues tiene que ver precisamente con eso. Así que vamos a ir introduciéndonos a la lección. Y bueno, aquí primeramente voy a presentar, o ¿cómo diría? Sí, a presentar, ¿verdad? Una serie de frutas que nos sirven en esta ocasión para hacer una ilustración y comenzar así nuestra lección. Tenemos ahí una fruta que aquí en México la conocemos como mango. No sé si en otros países sea conocida de otra manera, pero esa es la forma de esta fruta. Luego tenemos por aquí lo que acá también llamamos melón, ¿verdad? Y bueno, vemos la conformación. El mango es un poco alargado, el melón es redondo. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, la naranja. Y pues la naranja es redonda de igual manera. Otras frutas, por ejemplo, el durazno, ¿verdad? El durazno es no tan redondo, pero bueno, tiene una forma también muy particular. Y tenemos aquí lo que conocemos aquí como papaya, algunos le llaman lechosa, fruta bomba, dicen los hermanos por allá en Cuba, ¿verdad? Y bueno, esa es su forma de esta fruta. Y luego tendremos aquí la sandía, esta fruta que pues se considera o se identifica también como melón de agua. No sé, aquí la llamamos sandía. Creo que en Venezuela le llaman patilla o algo así. Pero bueno, tenemos aquí estas frutas que, como dije, me sirven para introducirme a la lección de esta tarde-noche, tarde para acá, para México. Y quisiera considerar con ustedes de una manera más particular. Por ejemplo, ahí tenemos lo que son las naranjas, bien conocidas por todos, sin duda alguna, en su forma redonda. Y si yo les preguntase, bueno, hay naranjas con formas hexagonales o pentagonales. Es decir, hay naranjas en forma de pentágono, o sea, con 5 lados. Bueno, quizás, ¿verdad? Dirían, no las conozco, no las he visto o no hay. Aún sin embargo, si vemos aquí esta imagen nos dice que, bueno, cuando se corta la naranja, pues vemos la figura que es redonda, pero si cortamos otra naranja que no es redonda, pues entonces esta va a ser su forma y tiene una forma pentagonal, 5 lados de la naranja. Es algo muy especial, es algo muy diferente. Todos, como dije, conocemos esta fruta y decimos, bueno, la naranja es redonda. Cuando se corta, pues vemos la redondez de la misma. Pero aquí esta es de una manera muy especial. Tiene una forma pentagonal. Luego, vemos aquí en esta imagen la sandía o el melón de agua. Y bueno, hay algunas que son un tanto ovaladas, un tanto alargadas, hay otras que son muy redonditas, pero esa es la forma común. Aún sin embargo, hace algunos años, como 50 años atrás, se empezaron a cultivar otro
otro tipo, otra clase u otra forma de sandía. Y esta es la sandía cuadrada. La sandía cuadrada se empezó a cultivar por allá en Japón. Ahora entiendo que allá en Chile, en la región de Arica, por ahí, si no me equivoco, Ernest, se trabaja esta sandía o este melón de agua en forma cuadrada. Y bueno, acá en Japón, esta sandía, pues es algo muy, muy especial. Allí la vemos en un aparador, ¿verdad? Y de esa manera la comercian como si fuera una prenda de vestir, ¿verdad? O una cuestión como un aparato electrónico, algo que se exhiben en aparadores. Bueno, así la sandía por allá, en aquellos lugares, costando 12,600 yenes, que da una aproximación de $85. Eso es lo que cuesta este tipo de sandía o la sandía cuadrada. No sé por allá en Chile a cómo sea su costo, pero es una manera muy, muy especial de trabajar y de cultivar esta fruta, la sandía o el melón de agua. Y bueno, dirán ustedes, pues, ¿cuál es la finalidad de estar considerando esa naranja pentagonal o esta sandía cuadrada? ¿Qué tiene que ver con nuestra lección o con lo que estaremos en esta tarde-noche considerando? Bueno, nuestra lección se llama Transformaos. Y vemos precisamente cómo una naranja que habitualmente es redonda, ahora tiene una forma pentagonal. La sandía, que en alguna medida también es redonda o un poco alargada, ovalada, pero ahora tiene una forma cuadrada. Bueno, ¿qué ha habido con estas especies? Bueno, han sido transformadas, han sido cambiadas. Quizás alguien diría, bueno, no es posible que una naranja que es redonda pueda ser pentagonal. Aún sin embargo, sí es posible. Que una sandía no pueda ser cuadrada también es posible. Y no solamente esto, hay otras más que de igual manera pueden cambiar su forma, puede transformarse. Y bueno, esto nos recuerda, hermanos, precisamente que no importa cuál sea la condición, la manera de ser del ser humano, puede ser transformado, puede ser cambiado, puede ser algo muy distinto, muy diferente. A veces el hombre considera que hay un dicho, un proverbio mexicano, no sé si, bueno, acá lo decimos en México, no sé en otros lugares, pero se usa esta frase, genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la persona nunca va a cambiar. Genio y figura hasta la sepultura. Va a ser siempre, siempre igual. No cambia. Pero lo que vemos a través de la Escritura es que sí hay un cambio en la vida de las personas. Transformaos es una de las, digamos, mandamientos, una de las motivaciones que tenemos en la Escritura para vivir en una buena relación con nuestro Dios. Necesitamos ese cambio, necesitamos esa transformación, necesitamos ser diferentes a como es el resto de la gente. Por ejemplo, si hablamos de una transformación, de un cambio, pues ahí tenemos la oruga, la larva, ¿verdad? Cómo se va transformando hasta esa bella mariposa. De un gusano, de una larva, va transformándose y entonces viene a ser esa linda mariposa. En su primera etapa, diríamos, pues no es agradable, por decirlo, no tiene atractivo,
pero cuando se transforma, entonces es algo muy hermoso. Eso es transformación, eso es un cambio en la vida de las personas. Y hoy vamos precisamente a considerar cómo ser transformados, cómo ser diferentes, cómo ya no ser comparativamente esa naranja redonda y ahora tener 5 lados, ahora ser pentagonal. ¿Cómo ser transformados? ¿Cómo ser diferentes? Bueno, esto es precisamente lo que estaremos en esta hora considerando. Y para ello, vamos a notar aquí, por ejemplo, hace algunos años, leí un libro, que tengo aquí en pantalla, este libro que se titula Atrévete a ser diferente. Y vemos allí un grupo, digamos, de limones, pero hay uno diferente allí. Atrévete a ser diferente se llama este libro que, como digo, lo leí hace muchos años. Y eso habla precisamente del cambio que debe haber en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, en la vida de aquellos que vienen a la obediencia del Evangelio. ¿Cómo ser transformados? ¿Cómo ser diferentes? Y hay que atrevernos a ser diferentes. Bueno, vamos a considerar precisamente lo que se requiere para ese cambio. Ustedes notan, ahí están las naranjas a cinco lados, pero si ustedes notan aquí al lado donde pongo esta flechita, allí hay unos moldes, allí hay unas formas pentagonales. Bueno, la naranja se pone allí cuando está en su desarrollo, y entonces en ese desarrollo va tomando esta forma y por lo tanto se cambia, se transforma, ya no es redonda, ahora es pentagonal. ¿Qué necesitamos nosotros los cristianos? ¿Qué necesitamos aquellos que venimos al Señor? Bueno, necesitamos ser transformados. Necesitamos una transformación y una transformación continua. Una transformación de día en día. ¿Cómo lograr esto? Bueno, necesitamos entrar al molde. Y cuando entramos al molde, entonces nos vamos transformando y nos transformamos y venimos a ser diferentes. Aquí tenemos en esta figura una masa, pero esa masa se pone en el molde y entonces tenemos la figura. Y toda masa que se pone en ese molde va a tomar esta forma igual. Bueno, ¿cuál es el molde para nosotros? ¿Cuál es el molde para aquellos que venimos al Señor? Sin duda, hermanos, amigos, el molde es la palabra de nuestro Dios. El molde o el modelo o el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que adentrarnos en el Señor. Tenemos que adentrarnos en el molde para ser transformados, para ser cambiados y cambiados de una forma radical. Esto es algo que requiere el hecho de que somos ciudadanos de un reino que es el reino del Señor. Y según la naturaleza de este reino, se requiere que haya esa transformación, se requiere que haya ese cambio, que ya no sea igual, que ya no sea genio y figura hasta la sepultura, sea diferente. A veces los hermanos dicen, pues es que yo así soy y así me voy a quedar. No es que tiene que quedarse de esa manera, es que tiene que cambiar. Es que así es mi carácter. Un carácter, ¿cómo diríamos nosotros? Fuerte, iracundo. Es que así soy. No, tiene que haber un cambio. Y tiene que haber un cambio, así como estamos considerando en esta tarde-noche, ¿verdad? Entrando al molde para que haya ese cambio. Según la naturaleza del reino, tiene que ser así. Vamos a leer aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 11. Aquí proféticamente
el hombre de Dios, Isaías, nos habla acerca del reino, que es la iglesia, del reino venidero, del reino que en este contexto pues está siendo profetizado y se está hablando no de, como algunos dicen, que va a ser algo literal y que así va a ser la tierra y que así se va a convivir en este mundo. No, está hablando simbólicamente de lo que será la transformación en la vida de las personas. Dice el versículo 6 de aquí de Isaías 11, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El lobo y el cordero pues son totalmente antagónicos, es decir, el lobo pues es carnívoro y en este caso su comida pues puede ser el cordero y cualquier otro animalito de esta especie o de esta naturaleza. Entonces, ahora dice, morará el lobo con el cordero. ¿Por qué el lobo puede morar con el cordero? Porque hay un cambio, porque hay una transformación. Obviamente no es un lobo literal ni es un cordero literal. Está hablando de los seres humanos, está hablando de los ciudadanos del reino, que eran como ese lobo y ahora son transformados de tal manera que pueden estar con aquel que es como cordero. Ahora, a esto yo puedo recordar, hermanos, que en el grupo de Jesús, o el grupo que él escogió, los 12 que él escogió, entre ellos había 2 de estos discípulos que eran totalmente antagónicos, que eran, podríamos decir, enemigos acérrimos, que uno odiaba tremendamente al otro. Y estoy hablando, hermanos, como ustedes saben, sin duda, de Simón el Celote y de Mateo el publicano. Los publicanos eran odiados por todos los judíos prácticamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque eran personas que estaban al servicio del imperio romano, del gobierno opresor. Ellos cobraban los impuestos para el gobierno romano, para el imperio romano, y eso le molestaba mucho a los judíos. Y eran judíos precisamente los que se convirtieron en publicanos, en cobradores de impuestos para los romanos, y por eso eran odiados y despreciados en gran manera. ¿Y quiénes eran los celotes? Era una facción, era un grupo separatista, diríamos, nacionalista, decimos nosotros acá en México, de hueso colorado. Eran aquellos que defendían, digamos, la patria, que eran, como decía, muy nacionalistas, y que obviamente aquellos que estaban en alguna medida a favor de los conquistadores, que eran los romanos, pues eran odiados y despreciados y eran enemigos desde ese punto de vista. Pero ¿qué sucede? Sucede precisamente que en el grupo, como decía, de los 12, allí estaban ellos. ¿Cómo es que pueden estar conviviendo y cómo es que pueden ser los discípulos del Señor? Y se mantuvieron en el camino del Señor, como discípulos del Señor, como apóstoles del Señor. ¿Qué los cambió? Algo los cambió, y obviamente lo que los cambió fue el Señor con su palabra, con su modelo, con su ejemplo. Ellos fueron transformados, ellos fueron cambiados. Así como dice aquí, ¿verdad? Que el león o el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Así ilustra, así compara Isaías, obviamente inspirado por el Señor, lo que va a ser y lo que debe ser el reino, la iglesia del Señor, donde las vidas de los miembros son vidas transformadas, vidas cambiadas. Pablo, cuando escribe a Tito, dice que en otro tiempo éramos
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era, dice el apóstol Pablo, nuestra vida, pero ha sido transformada. Ya no es de la misma manera o no debe ser. Transformados es lo que dice la Escritura y es la naturaleza del reino. Es la naturaleza de los súbditos en este reino. Necesitamos esa transformación. Hablando del pueblo de Israel y el pueblo gentil. Bueno, Dios, a través del sacrificio de Cristo y a través de la obediencia al Evangelio de ambos pueblos, hizo uno, matando en ella las enemistades. Ahora pueden estar juntos. Y fíjense, hermanos, lo que era desde un punto de vista también comparativo, ya no digamos que eran enemigos, pero cómo ahora, como cristianos, los amos y los esclavos pueden estar juntos, por ejemplo, y adorar al Señor y glorificar al Señor. Hay un cambio, hay un cambio en la manera de pensar, hay una transformación. Esta es la naturaleza del reino, de los hijos del reino. Vemos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? Vemos violencia, robo, injusticia, pero ahora en el reino. Y como dije hace un momento, recordando a Pablo, que éramos en otro tiempo. Escribiendo Pablo a los Efesios, dice que el que hurtaba, por ejemplo, no hurte más, sino haga con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, no hurte más. Pero en el mundo, hermano, hay tanta violencia, tanto robo, tanta injusticia, tanta maldad, y de allá venimos, de ese mundo. Pero entonces tenemos que ser transformados. No podemos ser parte del pueblo de Dios, ser miembros de este reino espiritual y todavía vivir como vivíamos en el pasado. Hay una necesidad de ser transformados. Isaías entonces predijo un cambio en la vida de aquellos que vienen a Cristo Jesús. Un cambio radical, un cambio completo en el hombre que conoce a Dios. Era violento, ya no es violento. Era un ladrón, ya no es ladrón. Dijo el apóstol Pablo a los corintios, y esto erais. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ha habido un cambio, ha habido una transformación en la vida de aquellos corintios, como debe haber en la vida de todo cristiano. Transformaos es nuestra lección en esta noche. Y esto equivale a ser diferente. Atrévete a ser diferente. No puede el cristiano confundirse con el mundo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando leemos aquí la carta a los romanos en el capítulo 12. Dice el apóstol Pablo en su instrucción a los cristianos en Roma. Capítulo 12, si leemos desde el verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos equivale a ser diferente, significa ser diferentes. No os conforméis, dice el apóstol Pablo, a este mundo. No imiten el comportamiento y las costumbres de este mundo, la clase de vida, la clase de acciones de este mundo. Transformaos, no os conforméis, no se metan en el molde del mundo. Transformaos para ser diferentes, para ser sencillos, hijos de Dios sin mancha,
como dijo Pablo a los filipenses, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No podemos ser más tinieblas. Tenemos que ser luminares en el mundo. No podemos ser más esa oscuridad que lo éramos en el pasado. Pero hay un cambio, hay una transformación, y eso equivale a ser totalmente diferente. No permitan entonces, dice el apóstol Pablo, que el mundo que los rodea los meta dentro de su molde. Transformaos. La instrucción a los hermanos en Roma, la instrucción para todo cristiano a través de todos los tiempos, porque el molde es el mismo. Es decir, a ese molde a donde tenemos que entrar es el mismo desde el principio y hasta la venida del Señor. Entonces, todos los cristianos tenemos que ser semejantes, pero diferentes al mundo, pero diferentes a aquel entorno en el cual estamos, como decía hace un momento. Equivale entonces a ser como Cristo, a meternos en el molde que es Cristo Jesús, a ser diferentes, que el mundo vea, pero que vea en nosotros al Señor. Primera carta de Juan en el capítulo 4. Leemos al apóstol Juan escribiendo aquí en el versículo 17, y dice el apóstol: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense, hermanos, amigos, a lo que el apóstol Juan está declarando aquí. Dice, así como Él es. ¿Quién? Cristo Jesús. Así somos nosotros en este mundo. Pero ahora es una cuestión de reflexionar, hermano, hermana. Así como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Qué ve el mundo en nosotros? Cuando Pablo escribía a los Gálatas, dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero me llama la atención esa expresión, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué veían al ver a Pablo? Veían a Cristo. Inclusive el apóstol Pablo, con esa confianza y con esa seguridad de que Cristo vive en él, él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Equivale entonces el ser transformados, hermanos, hermanas, equivale a ser como Cristo, a que Cristo viva en nosotros, a que estamos imitando de tal manera a Cristo que podemos decir, imítenme a mí, porque yo estoy imitando al Señor. Y es cuestión, hermanos, hermanas, de reflexionar un poco en si reflejamos, digamos, a Cristo en nuestra vida. Si el mundo puede ver a Cristo en nuestra vida, si puede ver las cualidades, el carácter, las actitudes, la manera de comportarse y de ser de nuestro Señor, si es la manera de comportarnos nosotros, de conducirnos nosotros, porque hemos sido transformados, hemos entrado en el molde y entonces somos como el Señor. Somos diferentes, somos como Cristo. Nos conformamos a su imagen. Según a los Corintios, ahí en el capítulo 3, dijo el apóstol Pablo, escribe el apóstol Pablo aquí, dice en el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál imagen? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, estamos considerando que transformados equivale a ser como Cristo, conforme a su imagen.
de tal manera que se pueda ver en cada cristiano, en cada cristiana, las cualidades, el carácter, la vida del Señor. Equivale, hermanos, a ser del mismo sentir que Cristo Jesús. Y aquí en Filipenses, en el capítulo 2, en adelante, no solamente el versículo 5, pero notemos lo que nos dice la Escritura en cuanto a ese sentir que dice el apóstol Pablo, haya también en nosotros. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 5 dice precisamente eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Vemos aquí, hermanos, hermanas, cómo en el Señor no hay egoísmo, cómo en el Señor hay una disposición para servir, cómo hay la disposición para el sacrificio. Yo muchas veces he dicho que el sacrificio de Cristo no es el sacrificio en la cruz exclusivamente. El sacrificio comienza cuando Él deja su trono, su forma de Dios y toma la forma de hombre. Y dice el apóstol Pablo, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque lo que nos dice aquí es que el ser Dios y el estar en su forma de Dios no es algo en lo cual el Señor diga, bueno, yo estoy aquí como Dios, como lo que soy y aquí me quedo. El mundo que se las arregle. No es ese el sentir del Señor. Y eso nos habla de ese carácter, y eso nos habla de ese amor, y eso nos habla de esa humildad. Y bueno, es precisamente lo que estamos en esta tarde considerando, en esta noche. Equivale a ser como Cristo, conforme a su imagen, teniendo el mismo sentir, teniendo la misma compasión, el mismo amor, la misma misericordia, el mismo carácter. Transformaos, equivale a ser como Cristo Jesús. Esto de ser transformados, hermano, hermana, es algo que solo va a ser posible cambiando la forma de pensar. Si no cambiamos la forma de pensar, entonces no vamos a cambiar, no vamos a ser transformados. Volvamos allí a Romanos, al capítulo 12, en las palabras que registra aquí la escritura del apóstol Pablo. Y bueno, recordamos lo que dice el texto, pero notemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. El cambio en su manera de pensar, el cambio en mi manera de pensar va a ser lo que nos lleva a ese cambio en la vida, a esa transformación. Ahora, ¿cómo tenemos que pensar? Bueno, tenemos que pensar como la Escritura, por ejemplo, nos habla acerca de David y dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Eso no quiere decir que David fue perfecto, pero David era un varón, como dice la Escritura, conforme al corazón de Dios, con el sentir de Dios, con el pensar de Dios, de una manera muy semejante. Y bueno, cuando leemos el libro de los Salmos, pues vemos precisamente la devoción, la entrega, la dedicación que había en David, un varón conforme al corazón de Dios. Pensaba como Dios. Si bien Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Aun sin embargo, cuando hay un cambio, cuando hay una manera de pensar conforme a la Escritura, entonces pensamos a la manera de Dios y comprobamos que la voluntad de Dios es una voluntad buena, agradable y perfecta, como dice aquí el apóstol Pablo.
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, metiéndonos en ese molde, teniendo precisamente la mente de Cristo. Reflejamos a Cristo, tenemos la mente de Cristo y quizás diga, bueno, aquí seguramente está el apóstol Pablo diciendo esto en el contexto de sí mismo como apóstol y que tiene la inspiración y que es guiado por el Espíritu de nuestro Dios. Y es cierto que Pablo era un hombre inspirado, que los apóstoles eran inspirados y que muchos en el primer siglo actuaron, enseñaron, hablaron bajo inspiración, los profetas, los que hablaban en otros idiomas, etcétera. Pero lo cierto, hermano, hermana, es que cuando mora en abundancia la palabra de Dios en nosotros, entonces podemos tener la mente de Cristo, pensar y por lo tanto actuar como Cristo actuó. Hace años también leí un libro que se llama En sus pasos. No sé si alguno lo habrá leído, lo conoce este libro, pero es la historia de ciertas personas que se propusieron no hacer absolutamente nada sin antes considerar qué haría Cristo en mi lugar. Si Cristo estuviera en esta situación, ¿qué haría? Se comprometieron entonces a no hacer nada absolutamente sin antes considerar qué haría Cristo Jesús. Y la vida de estos hombres, según esa narración y ese libro, fue una vida transformada totalmente, radicalmente. ¿Por qué razón? Porque tenían la mente de Cristo. Porque pensaban lo que haría Cristo. Y si pensaban hacer algo, reaccionaban y decían, esto no haría Cristo, esto no haría el Señor. Y eso transformó sus vidas total y absolutamente. Esto es transformaos. Solamente cambiando la forma de pensar, solamente teniendo la mente de Cristo, se viene a ser esas nuevas criaturas. Como dijo Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo nuevo, hay un cambio, hay una transformación. La transformación que el Señor quiere. Como en Efesios en el capítulo 4, cuando habla precisamente de ese nuevo hombre. Dejando atrás el viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado, como dice el apóstol Pablo. Aquí en estos versículos el apóstol dice, capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, dice, habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en vosotros, o en Jesús, perdón, si en verdad han entrado en ese molde, en verdad han captado, recibido la palabra del Señor en su corazón, entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si en verdad, hermano, hermana, hemos recibido, hemos entrado en este molde, entonces somos ese nuevo hombre. Tenemos que armarnos de un nuevo pensar para aplicarlo a la vida práctica, a la vida, hermanos, cotidiana, a la vida de cada día. El apóstol Pedro también nos dice esto cuando leemos su primera carta, capítulo 4. Ahí el versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Armaos del mismo pensamiento, de una nueva forma de pensar, que es lo que cambia, que es lo que transforma nuestra vida, la vida de cada cristiano.
Cambiar lo externo sin cambiar lo interno. Es como poner ropas limpias en un niño que juega en los charcos de lodo. Tenemos que cambiar de dentro. Y entonces todo será diferente. La transformación es siempre, hermanos, amigos, nuestro reto. Atrévete. Como ese libro que dice, atrévete a ser diferente. Esto, hermanos, hermanas, es nuestra lección considerada en esta tarde. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos traído esta porción de la palabra de Dios, la cual nos ayuda a que podamos animar a nosotros mismos a que sigamos en nuestra transformación, en nuestro cambio, al cual Dios le agrada, y también a ayudar a otros a que también se transformen, se animen a cambiar para poder producirse su propio beneficio también y el beneficio de otros también. Muchísimas gracias, muy linda lección, hermano querido, que el Señor le bendiga, y vamos a pasar ahora entonces a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Y por supuesto, después de la oración vamos a ir a ver cuáles son las novedades que hemos tenido el día de hoy en Facebook Live, también con nuestro hermano Néstor. Y quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano, a ver, ¿quién tenemos por aquí? Vamos a ver. Nuestro hermano Rigoberto, ¿es posible que nos pueda ayudar en una oración, por favor, en esta ocasión? Encantado, hermano. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hermano, una consulta. ¿Hay que orar por algún hermano? Básicamente, como al principio, pedir nuevamente a No ver le si escucho podemos, nada. la familia No le de nuestra escucho nada. hermana. No le escucho nada. ¿Ahí me puede escuchar, hermanito? ¿Me escuchan? Sí. No le escucho bien, hermano. Va, se me habrá ido el audio. Por ahí sí, por ahí. ¿Estoy un poquito mejor? Sí, por ahí un poquito mejor. Ya. Mire, quisiera pedirle si puede orar nuevamente, como al principio, por la familia de nuestra hermana Luz Dari, ¿ya? Perfecto. Y Perfecto. también por la hermana Soledad Lorca, que está quejada de salud también. Ya, esa es su esposa, ¿no? Es mi esposa, sí, Ya. así es. Gracias, Muy hermano. bien. Adelante, por favor. Listo. Listo, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a su presencia, Padre amoroso, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle, mi Dios, esta gran bendición que nos ha traído nuestro hermano José Tobías, al anunciarnos, conforme a la Sagrada Escritura, del cambio que debiésemos generar nosotros como cristianos, Padre Dios, para poder llegar a la estatura que su amado Hijo Jesucristo anhela de cada uno de nosotros. Padre Dios, sabemos que con el transcurrir del tiempo, en el momento que nos hicimos cristianos, nos aferramos a estas enseñanzas maravillosas, Padre Dios, y hemos ido buscando por intermedio de la lectura el poder ser personas renovadas, que la imagen de Cristo pueda reflejarse en las actitudes como cristianos de cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre Dios, porque de verdad es un trabajo arduo que nos ha permitido llegar hasta la altura del tiempo poniendo en práctica sus enseñanzas. Queremos agradecer por el estudio que nos ha traído nuestro hermano José Tobía. Queremos rogarle que en su amor le bendiga a él y no solamente a él, sino a toda su familia. Como así también, Padre Dios, queremos orar en esta hora por todos aquellos nuestros hermanos que han tenido la bendición de poder conectarse y aquellos que también en el Facebook se pueden estar atentos a estas lecciones. Queremos orar, Padre Dios, por nuestros hermanos a través del mundo, aquellos que están aquejados de salud, como es el caso de la esposa de nuestro hermano Hermes, y también orar por los hijos de nuestra hermana Luz Dari, y algunos otros que tal vez no han podido pedir oración por problemas ajenos a su voluntad. Queremos que en su misericordia, Padre Celestial, usted que todo lo puede, usted que todo lo sabe, y usted que tiene todo bajo su control, mi Dios, aún aquellas enfermedades más crueles, sabemos que también están bajo su control. Oramos por el beneficio de nuestros hermanos. Queremos que en su misericordia, Padre Dios, y su voluntad,
pueden ellos ya empezar a experimentar sanidades en sus cuerpos físicos. Queremos darle gracias, Padre Dios, por todos aquellos nuestros hermanos, porque sabemos que usted siempre nos ha respondido las oraciones y en eso, mi Dios, está fundada nuestra confianza y nuestra esperanza. Sabemos que usted no es hombre para mentir. Le damos gracias por ello, mi Dios, y queremos pedirle que se quede junto a nosotros hasta la conclusión total de este servicio y pedimos siempre esto por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano, por la oración. Vamos a pasar entonces ahora a las novedades con el hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor, adelante usted. Micrófono. Muy bien, Ahí buenas sí. noches a todos, a todas. Sí, tuvimos varias visitas aquí. Estuvo el hermano Richard Rosson, Einelza Velázquez, Susana Treviño, Julia Flores Navarro, Luis Feliciano Mondaca, Rubila Cortés López, Eleazar Sánchez, Susie, Isabel Ramos y Roberto Montoya. Todos ellos estuvieron aquí escuchando esta muy excelente lección de nuestro hermano José Nazaret Rodríguez. Tenemos algunos mensajes. Inelsa Velázquez dice: gracias a usted, bendiciones. Ay, ¿para dónde se me fue? Aquí está. Bendiciones para todos los hermanos en Jesucristo. Julia Verónica Flores Navarro dice: saludos, un fuerte abrazo fraternal. Luego dice Rubiela Cortés López: saludos, un fuerte abrazo. Susana Treviño dice: saludos desde Lake Jackson, Texas. Dios bendiga estos estudios para que transformen nuestras vidas. Joel Lalana Velázquez dice: saludos, hermano, especialmente por el hermano Tobías, que tengan muy buenas noches, que Dios les bendiga siempre. Amén, dice Erinelsa Velázquez. Todo eso es lo que tenemos hoy día aquí en Facebook y queremos invitarlos que puedan revisarlo nuevamente este tema en Facebook o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso es, hermano Ernest. Muchísimas gracias, hermano Néstor. Tenemos algunos mensajes también justamente aquí en la plataforma y me gustaría leernos en este instante. Dice el hermano Cristian Jara: muchas gracias, hermano José. Una hermosa y práctica enseñanza. Me pone muy contento escucharlo y verlo nuevamente. Aún más de esta manera, dice, me tengo que retirar. Tenía que retirarse el hermanito. Y después viene el mensaje de la hermana Marisa de Figueroa. Dice: muchas gracias, hermano Nazario, por este gran estudio de la palabra de nuestro Dios, transformados en mente y corazón para llegar a la talla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos a toda mi familia cristiana. Muchas gracias, hermana, por los saludos. Y también tenemos de la hermana Luz Darice: muy lindo estudio. Gracias, hermano José. Gracias, Dios le bendiga siempre. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Muchísimas gracias, hermana Luz Dari. Y la hermana Vidalia para todos dice: pasemos todos una feliz noche hasta mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a aquellos que han estado dejándonos todos sus mensajes. El hermano Néstor quería comentarme algo más, parece, ¿o no? ¿O estoy equivocado? ¿Mm? No. No, perdón, ya creo que me equivoqué. Bien, hermanos queridos, ¿algún comentario acerca de lo que hemos escuchado el día de hoy? La verdad es que una muy, muy linda lección, la cual nos ayuda y nos anima a que sigamos en esta transformación, transformados en nuestra mente, para que tengamos también la mente de Cristo. Este es el momento, el instante, si desean dejar algún comentario o algún agradecimiento para nuestro hermano José Nazario Tobías, quien se ha dado el tiempo para estar el día de hoy con nosotros también. ¿Sí? Todo muy claro, parece. Clarísimo, clarísimo. Quedó tan claro que todos los hermanos no quieren... Hermanita Doris, me equivoqué. Hermanita Doris, adelante. Sí, saludarle al hermanito Nazario y agradecerle muchísimo por ese excelente estudio que nos ha traído, sí, donde nos hace recordar que debemos de transformar nuestra mente, nuestro corazón. Y ha sido un buen estudio que nos ha traído el hermanito Nazario. Que Dios lo bendiga a él y a toda su familia. Muchas gracias, hermano Nazario, y gusto de verlo. Muchos Igualmente, abrazos, hermana. Dios le bendiga. Gracias. bendiciones, hermanito. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Bien. ¿Alguien más, Ernest, hermano Néstor? por si acaso, para los que usamos o
solemos orar en las noches, en el día. La hermana Susana Treviño dice que sigue pidiendo oraciones por la salud de su hermana Súa Raquel García. Súa Raquel García, ¿ya? Por si acaso, para que los que quieran considerar sus oraciones, yo entre ellos. Muy Muy bien. bien. Sí, por supuesto que sí. Vamos a darle paso a la Hermano, hermana Betty. Hermana Betty, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante. ¿Cómo se llama la tan hermana? bonito. Gracias, hermanito. Buenas noches, hermanito Ernest. Gracias. Buenas noches. Gracias, hermanito José Nazario. Muchas gracias. Quería Gracias a Dios. ser amable por el estudio, hermano. Muy bonita la comparación y de verdad que si nosotros no crecemos, pues de verdad que no estamos en nada. No estamos en nada en la iglesia. Gracias, hermano. Hermanitos, segundo, acabo de mi hija de llamarme que el cuñado de ella tuvo un accidente ahora en una bicicleta, que se le rompió la clavícula, pero tiene un sangrado por los oídos y lo tienen en la UCI, que eso fue ahorita a las 5 de la tarde, hermanitos. A ver si de pronto es posible una oracioncita por Ricardo Peláez Carvajal, así se llama el cuñado de mi hija. El cuñado de su Ricardo. hija. Ya, Ricardo Carvajal. Sí, Ricardo Peláez Carvajal, hermanitos. Gracias, muy formales. Ricardo, vamos a tener nuestras Gracias. oraciones Dios los entonces bendiga. para que pueda recuperarse lo antes posible, Dios mediante. Hermanita Doris me estaba preguntando por el nombre de la hermana que estaba hablando el hermano Néstor, ¿no es así? Hermanito, se llama Súa Raquel García. Súa Sí. García, claro que sí. Ok, vamos a Hermana de la- por la hermanita, ¿ya? Claro, para tenerla en nuestras oraciones, por supuesto, que es la hermana de la hermana, ¿cómo se llama? Es Susana Treviño. De la Claro. hermana Susana. Claro Ya. que sí, así es. Así es, hermanita. Bueno, hermanos, estamos llegando ya al final. ¿Alguien más desea decir algo para ir ya cerrando por el día de hoy? Muy bien. Hermana María Abaca, adelante. El Señor la bendiga. Hola hermano, muy buenas tardes a todos. Bueno, solamente quiero agradecer al hermano por su muy buena lección. Me da gusto de verlo. Y igual a todos nuestros hermanos que están, que tengan una bendecida noche. Solamente eso, hermano. Bueno, Igualmente, hermanita, hermano. muchísimas Dios bendiga. gracias. Bueno, muchas gracias, hermana. Quiero nuevamente darle las gracias a nuestro hermano José Treviño. Perdón, José Nazario, todavía le estoy cambiando el apellido ahora. Estábamos hablando de la hermana Susana Treviño recién. Así que bueno, quedarme para ir cerrando el día de hoy con Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uno de los textos que el hermano tocó también en el estudio del día de hoy. Gracias, Bueno. hermanos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hermano Néstor, diga. ¿No? Ahí Iba a está, decir, Estaba diciendo chao. Muy bien, sí, ok. sí. Bueno, gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Una Que feliz tengan noche. una muy buena noche y que Igualmente. mañana nos podamos ver, Dios mediante, nuevamente. Dios les Gracias, bendiga a hermanos. todos. Dios Muchas le gracias. bendiga a todos. Gracias, Dios compañeros. les Buenas bendiga. noches.